Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a dar comienzo a la reunión de hoy. Hoy va a exponer Luciano Marchetti, que es magíster en Derecho Administrativo de esta universidad, es secretario de la Cámara Contencioso Administrativo y docente en la UCASAL. Luciano nos va a hablar de medidas cautelares. Muchas gracias. Quería, agradecer especialmente la invitación. Es realmente un desafío muy importante, un gusto muy grande estar en este foro tan destacado y sobre todo, este, eh, la invitación de mi querido profesor este, Fabián Canda y el desafío, además del auditorio y, el desafío también es hablar de un tema sobre el que se ha escrito tanto y reviste tanta trascendencia y tanta dificultad al mismo tiempo. La trascendencia ya la han destacado todos los especialistas. Y la dificultad no siempre la dificultad no siempre se advierte tanto para postularla, tanto para postular una medida cautelar como para oponerse de la autoridad pública, como para resolverla. Se trata si miramos de la teoría general de las decisiones, es una decisión que se adopta en un contexto de incertidumbre. Y esto tiene ya unas particularidades que la separan de lo que suele ser una decisión judicial, que suele adoptarse con estándares de certeza. Lo que ocurre es que en una medida cautelar, acá no puedo pasar las diapositivas, me parece, pues, lo que suele pasar en una cautelar es que todavía no se sabe quién va a ganar el juicio. Y entonces, de lo que se trata es de gestionar la carga del tiempo del proceso y la carga del margen de error. Margen de error, no entendido el concepto de error judicial, pasa igual, pero no importa, si pasan, pasan. Ahí está, pasan, no importa. El margen de error, suele hablarse de margen de error en estadística, suele hablarse de margen de error, sobre todo en estadística, cuando la decisión que se protege un derecho aparente que resulta finalmente desestimado en la sentencia definitiva. Eso, uno diría, trataríamos de evitar, eso en estadística se llama falso negativo, pero también tratamos de evitar el falso positivo. Acá ver, perdón, ese sería falso positivo, amparar un derecho que al final resulta que no era tal, pero después está el falso negativo, desproteger un derecho que finalmente resulta estimado en la sentencia definitiva. Y eso es otro problema. Todo se trata de decidir qué es preferible, el falso positivo o el falso negativo. Lo hemos visto en el tema COVID. ¿Qué era preferible? Bueno, por supuesto, se le tenía terror al falso positivo, es decir, mandar a alguien a la casa que contagie, y era preferible que el test diera positivo y que la persona tenga que hacer una cuarentena innecesariamente. Porque para empezar a hablar de medidas cautelares, es importante recordar que se trata de digamos, las medidas cautelares están reguladas por principios y por reglas. Los principios que entran en juego en una decisión precautoria se relacionan con, la tutela judicial efectiva. No hay una tutela judicial efectiva en los casos de falso positivo y falso negativo que recién decía. Pero, por un lado, y por el otro lado, la eficacia de la administración, que es un principio neurálgico del derecho administrativo alemán. Es un principio hegemónico. La eficacia administrativa, sobre todo cuando se advierte
que la función administrativa es esencialmente dual, es decir, ustedes recordarán la categoría de acto administrativo de doble efecto, como caracterizado por aquellos que benefician a un particular y perjudican a otros, adjudicaciones, concursos de antecedentes. Entonces viene cuestionando el que perdió, pero si se admite una cautelar, hay que citar al que perdió. O al revés, perdón, el que ganó hay que citarlo porque si se suspende, la cautelar lo va a afectar. Lo mismo en ruidos molestos, en fin. Pero en un sentido amplio, toda la actividad administrativa es dual o tiene doble efecto. Tiene doble efecto, en el sentido que aún actos individuales de gravamen, como puede ser una determinación tributaria, cuando se suspende, hay hay un monto que no va a entrar al fisco. Si es, uno diría, bueno, pero si eso se generaliza, pensemos en un tributo importante como puede ser el aporte solidario por los efectos de la pandemia. Bueno, ese tributo estaba previsto para que sea viable un presupuesto. Suspender esa cautelar, suspender ese acto, esa ley, en ese caso, tiene impacto en el presupuesto y en la ejecución presupuestaria. Y, bueno, por lo pronto, eso es lo que ahora vamos a tratar de ver. Cómo en una decisión cautelar se desplazan derechos. Y lo que se le da a uno, se le quita al otro. Pero siempre, esto para agregarle complejidad a la cuestión, es decir, conceder cautelares o denegar cautelares, bueno, depende. Depende de cada caso, ¿no es cierto? Pero una visión abierta de las medidas cautelares o una visión restringida, a priori, bueno, es imposible determinar. Es imposible determinar por esto que digo, bueno, depende de un montón de factores que ahora vamos a ver. Pero no es posible adoptar una posición a priori sobre las medidas cautelares contra la administración por estas particularidades que tiene. Sobre todo esta característica del doble efecto, riesgo de error y carga del tiempo. De hecho, es tan importante esta decisión que el legislador ya hizo una ponderación. Entonces, como los principios son mandatos de optimización, de manera que no se pueden derrotar entre sí, pero no como las reglas que se puede predicar su cumplimiento o incumplimiento, sino que se pueden hacer juicios ponderativos, de manera que se cumple un principio al máximo posible en la medida en que no afecte tanto el otro, ¿no? Y entonces, en este juicio ponderativo entre eficacia administrativa y tutela judicial efectiva, ya el legislador hizo un juicio ponderativo. Y, bueno, hizo un juicio ponderativo en el que ya adoptó una posición restrictiva y se inclinó en algunos casos por lo que sería el falso negativo, para decirlo en términos estadísticos. Entonces, en algunos casos el legislador prefiere que se deniegue una cautelar, aunque después finalmente se estime la pretensión. ¿Por qué? Ahora trataremos de verlo. Porque adopta recaudos rigurosos para su procedencia. En otros, no. Y en otros podemos decir que ha adoptado una protección igualitaria, una distribución igualitaria de las cargas, como ser en algún tipo de pretensión, ahora vemos, o en algún tipo de derecho. Entonces ahí pone al Estado en igualdad de condiciones que un particular, y entonces ahí podríamos a esos efectos leer todo lo que han dicho los procesalistas. Es
derecho privado sobre las medidas cautelares. Y nos serviría perfectamente, donde son dos partes en igualdad de condiciones. En otros no, en otros hay una protección diferencial del interés público en contra de la tutela judicial. Eso es el primer juicio de ponderación que hizo el legislador en la ley federal, pero hay otras leyes, esto está regulado por distintas leyes provinciales, y cada ley, cada legislador provincial, por ser una materia local, ha hecho su juicio de ponderación entre estos dos principios. Pero además del legislador, después está la aplicación, y el juez tiene que completar ese juicio ponderativo, aunque tiene ya sus reglas. Tiene las reglas, lo que le dice la ley. Tiene esas reglas, pero esas reglas, como ahora vamos a tratar de ver muy brevemente, las va a tener que completar porque son insuficientes para resolver los casos que se le presentan, dada la complejidad de la realidad. Ahora vamos a ver que la realidad, así como el lenguaje natural trata de representar la realidad, lo que pasa es que la realidad es tan compleja, tan abierta, que no alcanzan algunos conceptos. Ahora vemos, los recaudos para procedencia de medidas cautelares, bueno, verosimilitud, perjuicio. Bueno, 3 recaudos, diría, bueno, vamos a ver que eso no alcanza. No alcanza para hacer este análisis. ¿A quién va a cargar con el tiempo del proceso? Con el daño que ocasiona el tiempo del proceso. Y con el margen de error. Es decir, bueno, al final pude probar que tenía derecho. Bueno, ¿quién va a cargar con eso? Bueno, eso es lo que hay que decidir en la instancia precautoria. Y esto, por eso, cuando hablamos de medida cautelar, decimos, estamos en el ámbito del derecho procesal administrativo. Entonces, discuten, ¿esto es derecho procesal o derecho administrativo? Me dicen, no, esto es derecho procesal. Para hablar de medida cautelar, aunque se trate de Estado Nacional, es necesario saber derecho procesal y estudiar la ciencia del proceso y manejar sus instrumentos. Y otro dice, sí, bueno, pero... Y otro dice, no, esto es derecho administrativo. ¿Será? Hay modulaciones tan fuertes, por la presencia del acto administrativo, prerrogativas públicas, bueno, que esto no es derecho procesal. En todo caso, bueno, en todo caso, eso es una distinción que podemos dejar de lado, simplemente saber que cuando hablamos de medidas cautelares no podemos dejar de escuchar lo que dicen los procesalistas, pero también no podemos dejar de reconocer que hay algunas particularidades que distinguen claramente lo que pasa en el fuero contencioso administrativo de lo que pasa en el fuero civil. Y, bien. Voy a sostener entonces que, no puedo leer mi pantalla, así que voy a leer. Voy a sostener esto como primer afirmación. La pretensión determina el alcance de la tutela cautelar y la configuración de los recaudos de procedencia. Bueno, este es un enfoque, este es un modo de abordar el tema. Otro modo es la medida cautelar desde el derecho sustancial. Interesantísimo enfoque, distinto, porque ciertamente el derecho sustancial va a determinar los recaudos de procedencia y los alcances de la medida cautelar. Entonces, no es lo mismo postular una medida cautelar sobre cualquier derecho, sobre uno tendrá un alcance y otros, pero hoy no nos vamos a referir a eso. Hay mucho escrito sobre esto último, pero hoy vamos a ver cómo la pretensión determina el alcance y recaudos. La pretensión. ¿La pretensión principal o la pretensión? La pretensión de fondo. De fondo. La pretensión de fondo, bueno, puede determinar. No tenemos Código Contencioso Administrativo Federal, pero tenemos una ley de medidas cautelares como una partecita del código, solamente como gesto de la importancia que tiene el tema, donde el Congreso Nacional no pudo sancionar o no quiso sancionar un código, pero sí se ha ocupado de este tema. Pero en los códigos contenciosos procesales están enumeradas las distintas pretensiones, eso ya ha evolucionado de la pretensión anulatoria a la pluralidad de pretensiones. Y entonces tenemos, bueno, pretensión anulatoria
Pretensión anulatoria de actos de gravamen. Bueno, depende si son reglados o discrecionales. Ahí ya vamos a tener un alcance distinto de la sentencia definitiva. Vamos a poner como ejemplo la multa. Otro tipo de pretensión que ahora vamos a ver cómo determina un alcance y requisitos distintos. De hecho, la ley de medidas cautelares contra el Estado Nacional ya esto lo distingue con claridad y enumera 3 artículos con 3 recaudos distintos de procedencia, 3 niveles de conocimiento, según sea anulatoria, positiva o no innovar. Pero vamos a ver que eso tampoco nos alcanza. Vemos que hay una riqueza un poco mayor, que siempre, por supuesto, la podemos incluir porque el artículo 14, cuando habla de medida positiva, menciona a todas las que tengan características innovativas, dice, se les aplicará estos recaudos más rigurosos. Bueno, la pretensión de la segunda, pretensión de reconocimiento o restablecimiento de una situación jurídica individual, contrato denegatorio. Bueno, entonces ya acá tenemos acto todavía, tenemos acto, pero ya no es un acto de gravamen, es propiamente o eminentemente, es un acto denegatorio de actividad, puede ser formal o material, igual. Entonces ya ahí ahora vemos ejemplos, ¿no? Pero, y bueno, y actividad formal, si es reglada o discrecional, ya tendrá distintos alcances la sentencia. Pongamos un ejemplo para no seguir tan adelante rápido. El otorgamiento de una licencia de conducir es un acto que, y si se deniega, sería denegatorio de actividad formal. De actividad formal, porque la licencia declara que yo soy apto para conducir. Es un acto declarativo. Sería reglada, en ese caso, bueno, tiene aspectos discrecionales. Actividad material, bueno, cuando una prestación, puede ser un subsidio. Vamos a ver después ejemplos y alcances. Pero bueno, otro tipo de pretensión anulatoria contra reglamentos. Bueno, es distinto. Ahora vamos a ver si se impugnan en forma directa o indirecta, pero podemos ahí hacer una modulación. No es lo mismo anular un reglamento que un acto individual, ¿no? Como no es lo mismo suspender una ley que un acto, que un reglamento, ¿no? Y ahí ya vemos que la realidad nos presenta una riqueza muy importante. Ya son cosas totalmente distintas. Y uno dice, bueno, los recaudos, verosimilitud, perjuicio, bueno. Ahora vamos a ver si eso alcanza o es necesario desagregar cada concepto con algún alcance. Otra pretensión, cesación de vías de hecho. Bueno, eso la ley sí lo distingue, pero la cesación de vía de hecho puede ser con restablecimiento del statu quo ante o sin, por ahí solo la cesación y no necesita ir para atrás, lo cual le daría efectos innovativos. Y por último, pretensión de daños y perjuicios, ¿no? Bueno, para el primer caso, suspensión de acto individual, estábamos hablando del caso de la multa, una sanción disciplinaria, se suspende. Se puede suspender un acto de gravamen. Para la segunda, que era la pretensión prestacional o de acto denegatorio, ¿no? Acto denegatorio. Bueno, perdón que me pare porque... Medida positiva ordenando. Bueno, qué alcance puede tener? ¿Qué alcance puede tener? Medida positiva, ordenando en forma anticipada, pero provisoria, la actividad formal, individual o general, o material, siempre que sea arreglada. Si es discrecional, solo podría fijar un plazo. Y acá doy 3 ejemplos. Deniega una licencia de conducir en caso de que sea, por ejemplo, por el que el psicotécnico no da. Entonces cuestiona, cuestiona el psicotécnico, ¿no? Entonces, ¿está en condiciones de manejar o no está en condiciones? Es un acto individual de aplicación
el caso del subsidio sería un acto denegatorio de una prestación material, o reglada, digamos, preponderantemente reglada, pero para dar un ejemplo de discrecional, la designación en un cargo de planta permanente o en un concurso, con arreglo a una terna no vinculante, en donde la autoridad puede elegir a cualquiera de los tres. Entonces viene no sé, viene el tercero o viene el segundo a cuestionar por qué la autoridad eligió al tercero. Y bueno, en cualquier caso, aún si estuviera mal, se puede anular, pero como podría elegir cualquiera de los tres, no se puede designar ni al primero, ni al segundo, ni al tercero, si fuera no vinculante según el régimen, ¿no? Voy haciendo algunas manifestaciones con toda seguridad a mero ejercicio académico y para suscitar y provocar el debate posterior. Así que que nadie se sienta por ahí ofendido bueno, tercer ejemplo. Para la pretensión anulatoria contra un reglamento, bueno, se puede suspender el reglamento si se verifican las condiciones, o se puede suspender también el acto individual de aplicación, en este caso cuando se está impugnando, se le impugna indirectamente. Entonces, doy como ejemplo, suspensión de reglamento. Se cuestiona el decreto que ponía las etiquetas para los alimentos. Entonces, un sector de la industria alimentaria cuestiona ese reglamento. Bueno, si se dan las condiciones, se puede suspender el reglamento. Ahora, va a ser difícil que se pueda, dada el carácter discrecional y digamos, la imposibilidad de que el juez pueda disponer cuántas etiquetas, cuál es el contenido, pero podría al menos suspender, dar un plazo para que se ejerza legítimamente la potestad regulatoria. Perdón, me estoy dando el paso. Y otro caso sería el de la licencia profesional, pero no por un problema del acto, por un vicio del acto, sino por un vicio del reglamento que aplica. Por ejemplo, cuando el reglamento o la ley exige para determinadas categorías profesionales, por ejemplo, para conducir colectivos escolares, no haber sido condenado por delitos contra la integridad sexual. Entonces, una persona puede cuestionar porque ya la pena está cumplida. Entonces, sería un caso de acto individual de aplicación, de suspensión del acto individual de aplicación, pero que indirectamente suspende el reglamento. Y bueno, las medidas contra la pretensión de cesación de vía de hecho, la medida sería positiva, ahí no hay acto, pero se puede ordenar a la administración una conducta que cesar en la vía de hecho, y puede ser con contenido anticipatorio o no, porque puede restablecer el estado anterior. Y en el caso del juicio de daño, si se verificaran algunas condiciones extraordinarias que justificasen adelantar la indemnización o algún capítulo. En el caso Camacho Acosta, donde un capítulo de la pretensión se anticipó, se le entregó antes de la sentencia, que era la prótesis, o un caso por lo menos creativo, en donde en una pretensión de daños se pidió que, dado los precedentes de la Corte y las leyes que regulan la ejecución de sentencias contra el Estado, y los últimos precedentes de la Corte que habilitan el diferimiento cuando no hay presupuesto para el ejercicio subsiguiente, después de haber previsto, ¿cierto? Ahí se difiere. Entonces, un actor pidió que se anticipe la previsión presupuestaria. Bueno, me pareció aunque no prosperó porque no se habían verificado las circunstancias, pero me parece un planteo que puede haber una pretensión cautelar que se puede articular en ese tipo de pretensiones. Bueno, no las voy a mencionar para no pasarme en el tiempo, pero en el material que les mandé está
la actualidad es una nota de jurisprudencia de la Corte Suprema sobre medida innovativa. Y entonces, bueno, ahí vemos cómo ciertamente no hay consenso entre los procesalistas sobre la terminología y las denominaciones, pero no importa. Lo que vale es cómo la Corte ha tratado o ha calificado, independientemente de que no todas estas que menciono, estas 10 que menciono, han sido admitidas, pero lo que me interesa destacar es la calificación como anticipada, tutela anticipada, que es algo, la tutela anticipada es algo muy propio de derecho administrativo. Entonces me parecía importante ver cuáles eran estos supuestos. Por ejemplo, en una cuestión electoral. Bueno, es necesario anticipar anticipar la pretensión. Hay que anticipar la pretensión, porque no es posible, cuando no es posible. Y en esto me parece importante, si bien la ley menciona la imposibilidad de dictar medidas anticipatorias, o por lo menos dice, no lo dice así, pero dice que no se puede dictar una medida cautelar cuyo objeto coincida con el objeto de la pretensión principal. Ha habido precedentes que han interpretado esta norma en el sentido de que esa prohibición se refiere a los casos en donde la anticipación sea irreversible. Entonces, esa norma se interpretó como si no se puede anticipar irreversiblemente el objeto de la pretensión. Pero eso no quiere decir, porque se hace todo el tiempo, en 10 casos. Acá tenemos 10 casos en donde la Corte por lo menos calificó como tutelas anticipatorias, donde se anticipa el objeto de la pretensión. Por ahí un procesalista diría, no, Camacho Acosta era un capítulo distinto de la pretensión principal. Bueno, es cierto, en ese caso es cierto, pero no. La reinstalación es la medida más común del fuero de constitución administrativo. Reinstalación del gozo, reincorporación a las filas del ejército, en fin, provisión de una silla, bueno. Bien, entonces, eso en cuanto a los alcances, que sería la primera parte del título. En cuanto a la segunda parte, no sé cuánto tiempo queda. ¿Tenemos 10 minutos? Sí. Bueno, en cuanto a la segunda parte, que tiene que ver con los recaudos, bueno, el primer recaudo, los procedistas dirían, recaudo de admisibilidad formal de la pretensión cautelar, ¿no? Sin cuya procedencia no me voy sin cuya procedencia no voy a tratar los otros. Recaudo de procedencia, que sería de similitud, sería el perjuicio, ¿no? Perjuicio, primero sería bueno hacer una precisión terminológica, y en esto los procesalistas lo ven con claridad. Distinguen perjuicio de peligro en la demora. El peligro en la demora es un concepto procesal o un riesgo del proceso, porque el tiempo afectaría la eficacia de la sentencia. En cambio, el perjuicio, algunos lo tratan como un recaudo, como un cuarto recaudo para las medidas anticipatorias, vinculadas con este tipo de pretensiones. Pero en cualquier caso, el perjuicio es el daño que le ocasiona al actor la denegatoria de la tutela, por el tiempo del proceso. En el tiempo del proceso siempre el causante del daño, pero acá no miramos, entonces, por ejemplo, el pago de un tributo, si el actor paga un tributo, se configura el peligro en la demora, se agota el proceso y se torna inoficioso. Lo que ocurre es que ese no es el recaudo que exige la ley, no es el peligro en la demora, es el perjuicio irreversible de que si el actor paga o si no paga, si lo ejecutan, le causa un perjuicio que es irreversible. Ahora vamos a ver. Pero la contracara es el perjuicio que ocasiona
al interés público la concesión de la tutela. Por eso son dos recaudos que son como contracara, uno es contracara del otro, por lo que decíamos al principio. Y bueno, eso, bueno, Pablo Comadira lo ha explicado muy bien en su libro. Patricio San Martino también ha escrito mucho sobre qué significa el interés público. Simplemente quisiera agregar a todo lo que se ha dicho que el interés público es importante considerarlo en su expresión al caso concreto. Entonces, cuando hablamos del el perjuicio que le ocasiona el interés público, la reincorporación de un agente, bueno, ¿a qué se dedica ese agente? ¿Es un director nacional? ¿Cuál es el perjuicio que puede ocasionar durante el transcurso del proceso de la reincorporación? Si es un director nacional, que si es una persona que no tiene función ejecutiva. Por ejemplo, bueno, en el caso de que la sentencia fuera estimatoria y que sea cierto lo que se le imputa, que era, por ejemplo, no sé, una exacción ilegal o un abuso no sé, si era un docente, abuso de una alumna. Bueno, entonces, ¿qué hace? La autoridad decide, bueno, viene entre el proceso, ¿sigue dando clase o no sigue dando clase? Porque cualquiera de las dos va a causar perjuicio, a una parte o a la otra. El tema es decidir a dónde. El tema es hacer un balance de perjuicios, es lo que haría es lo que hacen los anglosajones, hacen un balance de perjuicios, o lo que hacen los alemanes solamente en aquellos casos en donde se verifica lo que ellos denominan non lite, que es aquellos casos en donde no es posible, aún en grado de conocimiento liminar, saber quién va a ganar. O sea, en aquellos casos en donde no es posible saber quién va a ganar, pero sí se advierte que la pretensión al menos amerita su examen judicial, es decir, no es francamente improponible, pero tampoco se advierte un grado de verosimilitud calificado. Verosimilitud sería el otro recaudo. En esto sí me parece importante precisar la evolución del término verosimilitud, que no es apariencia de verdad. La apariencia de verdad, que fue el primer concepto que esbozó Calamandrei en su obra, digamos, la obra de 1936, era la de apariencia de verdad referida a las máximas de experiencia. ¿Qué es lo que suele pasar según el curso normal y ordinario de las cosas? ¿Es razonable que diga que tal profesor cometió un acto de abuso? ¿Es razonable según? Y bueno, sí, porque es razonable. Entonces, Calamandrei decía, ¿es posible, es verosímil o es probable? ¿No? Distinguía tres niveles, pero en definitiva decía, eso es una apreciación subjetiva del juez. Después, este concepto fue adoptando mayor rigor y ahora ya no se admite, porque apariencia de verdad es lo que parece verdadero. Bueno, posible es casi cualquier cosa. Solo sería imposible si ese profesor estaba de viaje, pero si no está de viaje, posible es, porque estuvo. Ahora, verosímil, bueno, es un poquito más. Ahora, probable, la palabra probable remite a la matemática y tiene un concepto, es un concepto mucho más riguroso. Y desde el punto de vista jurídico, también se ha precisado que la probabilidad se refiere al éxito de la pretensión. Probabilidad de éxito de la pretensión, y ese es el concepto de verosimilitud, dado que lo aparente puede ser falso. O sea, el profesor, es verosímil, es posible que el profesor haya cometido abuso, y es verosímil porque ahora últimamente hay muchos casos de profesores que han abusado, es verosímil. Pero puede ser falso en el caso
Porque de acuerdo de las pruebas, de las pruebas que se incorporaron a la causa, como puede ser pericia, documental, antecedentes, y entonces ahí entramos en el concepto de verosimilitud como estándar atenuado, pero como estándar de prueba. Estándar de prueba desde el punto de vista de la valoración racional. Entonces tenemos que ver la prueba. Para hablar de verosimilitud tenemos que ver la prueba, la única prueba que puede haber en una instancia liminar del proceso, que es antes de que la traba de la litis, pero que permite, por lo pronto, la prueba documental. Y, dado que hay una mínima bilateralidad, aunque ahora sí, en 2 minutos lo vemos, pero si no voy a pasar muy rápido, ¿cuál es el alcance de la oposición o cuál es el alcance del informe previo? La ley federal tiene un informe previo y da la posibilidad al Estado Nacional de oponerse. Normalmente eso ocurre y el Estado Nacional se opone. Y la mayoría de los regímenes provinciales, eso también lo había escrito Fabián Canda en sus artículos, eso también está previsto la posibilidad de informe previo y una participación del Estado Nacional o de la autoridad pública en la oposición. Eso es lo que normalmente ocurre. Siempre da cuenta del interés público, pero casi siempre se opone a la pretensión. Y entonces, reconoce o niega. Entonces, reconoce o niega los hechos. Entonces, tenemos una etapa postulatoria incompleta en donde es posible esbozar una hipótesis. Entonces dice, hay algunos hechos que han sido reconocidos, otros que han sido negados, además de que siempre informa del interés público involucrado en la medida, pero a veces hay producción de prueba, porque a veces se incorpora prueba en el informe previo, y a veces se despliegan estrategias de resistencia, de oposición y de ataque. Y hay excepciones, aunque no es la etapa de oponer excepciones, pero si ya se vislumbra, o sea, se menciona que se va a oponer una excepción, bueno, en grado de verosimilitud. Ahora vamos a tratar de ver. Lo paso muy rápido porque si no, no. Lo de balance de recaudo simplemente quería mencionarlo. La Corte tiene algunos precedentes, solo cité los que están en esas notas de jurisprudencia, donde habla de juicios ponderativos. Y quisiera, aunque sea rápidamente, ver estos cuadritos en donde se pueda ver, bueno, los perjuicios, los recaudos de procedencia de la medida cautelar, el perjuicio al actor, como debe ser, la verosimilitud, la afectación del interés público. Pero para volver a lo que decía al principio, y cómo puede ser posible agregar riqueza, creo que esa es la tarea interpretativa del juez, a lo que la ley, a los recaudos que la ley prevé. Y entonces, cuando se habla de gravedad, bueno, para hablar de perjuicio, bueno, el perjuicio debe ser grave e irreversible, pero la gravedad puede desagregarse en la magnitud, porque el derecho se puede afectar en su totalidad o una parte, en la probabilidad de ocurrencia, porque no es lo mismo porque es un dato que en cualquier análisis de gestión de riesgo se examina, y también en cuanto al carácter reversible, irreversible o de difícil reparación, y esto está estrechamente vinculado con la naturaleza del derecho involucrado. La verosimilitud también es necesario desagregarla. La verosimilitud puede ser de los hechos o del derecho. Y cuando hablamos de verosimilitud de los hechos, tenemos que también desagregar. ¿De qué hechos? De los constitutivos, que son los que postula el actor, y a veces están probados o reconocidos. A veces no están probados, pero ofreció prueba. Porque si no ofreció prueba, ya hay un problema. Por ejemplo, ¿no? Y después tenemos los hechos impeditivos, que son los que opone la autoridad pública en el informe previo. Y eso ya empieza a formar una plataforma fáctica. Algunos están los hechos impeditivos, entonces dicen,
restricción, se cuestiona una restricción cambiaria. Bueno, pero un importador que necesitaba pagar al proveedor en el exterior y cuestiona el silencio del... Bueno, pero en el informe previo opone como hecho impeditivo de la pretensión que le faltaba cumplir un recaudo. Bueno, eso no lo dice el actor, lógicamente. El Estado Nacional lo incorpora en el informe. Todavía no se trabó la litis. Bueno, pero ya se opuso. ¿Se probó ese hecho impeditivo o no se probó? Bueno, ahí era lo que me refería al principio sobre la riqueza de la realidad. Y entonces, verosimilitud. Bueno, tú de los hechos se puede desagregar en esto. Y en cuanto a la verosimilitud del derecho, porque no es lo mismo, para dar dos casos parecidos, la denegatoria, el cuestionamiento del acto denegatorio de una licencia profesional, porque el informe de psicodiagnóstico dice que se distrae, y es taxista, está 8 horas y se distrae, no puede... Entonces pone en riesgo, dice el psicólogo, bueno, si eso es verdad o no, porque él trae otro informe de otro psicólogo, y dice, no se distrae. Entonces, ¿se distrae o no se distrae? Es fundamental saber eso. El tema es que mientras tanto, ¿qué hace? ¿Maneja o no maneja? Eso es lo que tenemos que decidir, o lo que tenemos que postular o poner. Entonces, en la verosimilitud del derecho, en el caso de la licencia profesional denegada por el psicodiagnóstico, será verosimilitud de los hechos. Habrá que ver hechos impeditivos. Bueno, pero si el acto denegatorio no se apoya en un vicio perdón, el cuestionamiento no se apoya en un vicio del acto individual, sino en el acto general o en el reglamento que decía que tenía antecedentes. Y dices, yo ya cumplí la pena, que me van a castigar para siempre, entonces no puedo trabajar, no puedo trabajar. Bueno, ¿cuál es la magnitud del perjuicio? ¿Le afecta todo el derecho a trabajar o una parte? Derecho a conducir el transporte escolar, pero ¿puede conducir camión? Sí, camión sí. Bueno, entonces la magnitud, ¿ven? La probabilidad de ocurrencia era cierta, porque le habían ofrecido, y acredita que le habían ofrecido para trabajar. ¿Sí? Ahora, la verosimilitud del derecho, en este caso, que era el del que quiere conducir, ¿cómo se puede valorar esa verosimilitud? Porque en esto sí yo creo que se ha como tendencia, ahora como primera conclusión, se ha avanzado un poco en la motivación. Es decir, es suficiente decir, bueno, acá se deniega porque no hay verosimilitud. Bueno, hay que explicar por qué no hay verosimilitud. ¿Por qué no se configura? O no se verifica el perjuicio. Hemos visto precedentes de la Corte en donde se decía sí, y se denegaba porque no había, y se considera porque sí había. Bueno, ahora yo creo que en eso se ve como una tendencia a una mayor desagregación argumental, y entonces podemos decir que la verosimilitud del derecho podemos distinguirla según el caso, si la nulidad manifiesta, si es non lite, como decía, si es posible, si el planteo es improponible, pero también según los antecedentes, porque puede ser que ya haya una jurisprudencia consolidada a favor o en contra sobre la constitucionalidad de este recaudo, de exigir el que no tenga antecedentes penales. Bueno, si está consolidado. Ahora, el tema es si hay una jurisprudencia no consolidada en algún sentido. Y ahí se puede seguir desagregando. Hay una sala que ya dijo que es inconstitucional. Una sala. Pero hay un dictamen de la Procuración General en contra. Y todavía no hay pronunciamiento de la Corte. Bueno. Ahí vamos abriendo. O hay dos salas que dicen una cosa y otra sala que dice otra. Pero todavía no hay plenario virtual, porque si sumamos, todavía no da. Va a desempatar. Si lo que diga esta sala desempata. Entonces, ¿cómo se...? Bueno, vemos distintos niveles de configuración de la verosimilitud del derecho. Y lo mismo podemos decir, y para no extenderme más porque ya me pasé, sobre la afectación del interés.
Y entonces, para concluir, digo, bueno, se pueden advertir algunas tendencias, no consolidadas, no incontrovertidas, porque espero que suscite el debate, pero bueno, podemos decir, la tutela de urgencia suele tener alcance anticipatorio en ciertas pretensiones, eso la hace que los requisitos de procedencia sean más rigurosos. La tutela de urgencia, en estos casos, cuando tiene este alcance anticipatorio, sirve como distribución de la carga del tiempo y del margen de error, y también se advierte, no en forma consolidada, pero un balance de recaudos, un balance de los recaudos, los tribunales hacen balance, y la Corte ha revocado algunas decisiones en donde ese balance ha sido mal hecho, pero de eso no se seguiría, según mi opinión, que está invalidando este tipo de razonamiento ponderativo, sino que al contrario, parece que la Corte también lo hace, y también se advertiría una evolución de los recaudos, de verosimilitud, donde son más rigurosos, y también en cuanto al peligro del temor. Bueno, nada más, y dejo entonces abierto para el intercambio de opiniones y consultas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Muy didáctica la exposición, abonada con tu trabajo exhibido en el PowerPoint que fuiste desarrollando. Te agradecemos mucho. Es un tema muy apasionante, muy práctico, y abrimos un espacio para justamente presentarle a Luciano, muchos que tenemos dudas, observaciones, formulaciones que queramos hacer. Le voy a dar la palabra en primer lugar a Pablo, que creo que seguramente debe tener alguna apreciación de formular. En primer lugar, te felicito porque está buenísima la explicación que haces y además, porque bueno, me tomé el trabajo de leer todas las cautelares del contencioso en los últimos 10 años y las mejores fueron las tuyas. Esto es así y te he mandado mensajes, y veo una cautelar y te mando y digo, acá está tu pluma, ¿no? Y efectivamente está la pluma de Luciano. Entonces, si uno quiere estudiar cautelares, tiene que estudiar las que salen de la sala 4. Hay otras muy buenas también, pero las tuyas, y hay algunas que son de estudio obligatorio. Te quería hacer una pregunta. Vos dijiste que la pretensión determina el alcance de la tutela cautelar y los recaudos de procedencia. Ahí usé distintos ejemplos, ¿no? Lo que es la pretensión anulatoria, con la suspensión de efectos, etc. ¿Cómo juega la cautelar o cómo lo encuadrarías cuando la pretensión de fondo es una condena por omisión? Claro, bueno, ahí sería una pretensión, la pretensión sería, bueno, ahí la tutela tendría que ser positiva. Positiva. Omisión por acto denegatorio. O sea, la omisión, por omisión no sé. sin acto denegatorio. Porque, Sin acto denegatorio. no sé. No, yo pregunto porque sí, lo pensé a este punto. Lo que pasa es que normalmente puede ocurrir un supuesto de omisión sin acto denegatorio, ¿no? Sin acto denegatorio. Bueno, y que de todos modos esté habilitada la instancia. Por ejemplo, en un caso de vía de hecho, podría ser. Pero ahí es positivo, me parece. Vale, Ahí es positiva. A ver, estoy pensando, bueno, vamos a poner un ejemplo que no viera el contencioso federal, estamos trabajando en la clínica jurídica, ¿no? Pero hay otros. Pero, por ejemplo, lo pregunto porque no va al federal. Un problema grave hoy es la ludopatía con los chicos y las apuestas online. La norma claramente dice que para poder jugar, la empresa tiene que certificar la identidad del que se presenta. La realidad es que nadie certifica la identidad. Solo certifica la identidad cuando querés sacar la plata que ganaste. Entonces nosotros en la clase hicimos el ensayo de entrar a una empresa de encuestas online con el nombre de otro alumno y la tarjeta de un tercero. Nos pusimos, apostamos y después cuando quisimos retirar la plata, no. Entonces
Suponete un ejemplo, ¿no? Pero pensemos cualquier otro. Omisión en el control, falta de control en una actividad. Y vos decís, bueno, quiero que se prohíba esta actividad hasta tanto se efectivice el control de la autoridad. O quiero que se prohíba la publicidad de las apuestas online en el horario de protección al menor hasta que no esté efectivamente, no esté controlado. Que... Sí, sería una pretensión de reconocimiento de derecho o restablecimiento de derecho, ¿no? Porque Es de protección para no generar daño, para evitar el daño de la omisión. si no, está el tema, todo el tema de la, bueno, está todo el tema de la tutela inhibitoria o preventiva, ¿no? Como pretensión autónoma, que lo separa, digamos, de la cautelar, y de sus recaudos de procedencia, en donde ya no es necesario, no será suficiente la verosimilitud, sino que habrá que acreditar en forma plena. Bueno, tutela inhibitoria para prevenir daño. Bueno, esa sería una primera cosa. Pero para ir al esquema este, me parece una muy buena pregunta. Yo lo que vi es, por ejemplo, lo más parecido es en la pretensión de reconocimiento de derecho contra acto denegatorio de actividad formal, era el caso de la omisión de regular el tema de los jardines de infantes. Pero ahí vos suscitaste, ¿hubo un acto denegatorio o habilitaste la instancia judicial directamente? En el caso de los jardines. En el Chagarri, Sí, no, en ese caso metimos el amparo directo. directo porque, bueno, porque fue por amparo. Claro, Amparo porque fue por amparo. Pero si no, tendrías que haber suscitado el acto denegatorio, ¿no? Mediante reclamo, ¿no? Estaba vencido el plazo. Había una omisión y estaba vencido el plazo. Bueno, a mí se me ocurre la idea de la tutela inhibitoria y... No está estrictamente vinculado con el objeto. Yo lo que quiero es evitar un daño mientras dure la omisión de control, la omisión de lo que fuera. Claro. Bueno, Bueno, hace poco tiempo atrás la Corte resolvió un caso donde era así, los hechos eran estos. Se decía que en los mercados de frutas y verduras de Rosario, el SENASA, que tenía por ley facultades para controlar, no lo había hecho. O sea, había omitido realizar inspecciones. Entonces, con ese cuadro fáctico, la pretensión que vos decís sería, bueno, hasta tanto se realicen las inspecciones, abre otro plano interesante que lo... Pero eso es lo que estoy pensando. Claro, pero lo dejo como nota al pie, porque la Cámara le dice al SENASA, bueno, sí tiene razón el litigante, vas a tener que hacer 6 inspecciones por año. Y la Corte le dice, no, está bien señalar la omisión, pero no, está mal decirle al SENASA cuántas inspecciones tiene que hacer. Eso queda a la discrecionalidad del propio SENASA. En este punto, lo pongo como nota al pie, queda planteada entonces la cuestión porque en los últimos tiempos, en los que son casos de naturaleza colectiva, la Corte no se ha limitado a decir, mirá, no está saneado el riachuelo, y punto. Dice, no está saneado el riachuelo y tenés que hacerlo de la siguiente manera. ¿Entendés? Sí. Entonces, bueno, pero eso dejémoslo a un lado y juguemos con ese ejemplo. Sí, está bueno el de las verduras. Digo, bueno, hasta que no hace una inspección, sí, que se condena a inspeccionar, que se prohíba la... Sí, porque lo que se aduce es que los productos que llegan, bienes que llegan al mercado, están contaminados. Entonces, la carencia de control entiende que la población se va a sufrir un daño en la salud, lo cual sería una razón para poder plantear que cautelarmente, hasta tanto no se inspeccione, no se verifique que no haya, por ejemplo, no sé, pesticidas prohibidos, claro. No se vendan eso de acá. Se habilita eso. Claro. Sí. Ahí lo ves como inhibitoria. No, yo digo, una alternativa no cautelar es la tutela inhibitoria,
Pero bueno, si no, si hubiera una pretensión prestacional, que sería la de que se haga, cuya sentencia condene a la administración a desplegar una actividad formal o material, no importa. ¿Sí? Mientras tanto, bueno, la medida cautelar podría, sin anticipar completamente, podría por lo menos que se adopten algunos recaudos. Por ejemplo, en la pretensión en la cautelar, se podría imaginar, en el caso de los jardines de infantes, bueno, no que se dicte el reglamento cautelarmente, pero que se adopten algunos recaudos anteriores, algunos actos preparatorios, que se avance en el procedimiento, cautelarmente que se avance, no que se dicte el reglamento, pero cautelarmente que se hagan unos estudios, precautoriamente. No sé, estoy imaginando cosas que no sean anticipar el objeto de la pretensión, pero que puedan servir para adelantar el tiempo. ¿Adelantar el tiempo o proteger? Claro. A mí se me ocurre que ahí lo que tenés es esencialmente posar la mirada en el interés público comprometido, cuando, a ver, en el pedido, en el control o en la omisión de control, vos justamente lo que estás tratando es custodiar ese interés público, y qué cautelar tendrías o qué pretensión vos como actor deberías hacer para que ese interés público no se vea afectado y que ese control, más allá de la discrecionalidad de la administración, se cumpla para evitar el daño al interés público. Quizás una revisión trimestral de cómo están siendo los procesos de control o mensual, y eso sería una cautelar que se va cumpliendo, casi como diría el fallo Mendoza no es cautelar, pero bueno, hay una revisión periódica. Como un proceso estructural. Exactamente. Bueno, Son como estructurales. claro, sería un proceso estructural en donde el juez se mete en la administración y se pone y le dice cómo tiene que administrar, ¿no? Por eso son de supuestos extraordinarios, ¿no? Lo estoy viendo a Patricio. ¿Cómo andas, Patricio? Bueno, me imagino que tendrás algo para decir en este tema. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, primero déjame, hola Fabián, ¿cómo estás? Te mando un abrazo grande, como siempre. Justo tenía algo para poner acá en la biblioteca que vos me entregaste, pero bueno, después en algún momento lo voy a volver a poner para que se vea. Y un saludo enorme al amigo Marchetti, Luciano, felicitaciones, como siempre brillante, muy agudo. En relación con este tema que planteaba el doctor Comadira, pensemos también la posibilidad de que no solamente es lo cautelar, a veces lo que corresponde, ¿no? Quizás, recuerden que para lo cautelar tiene que ser instrumental, tiene que ser accesorio. Y a veces lo que estamos tratando de evitar es precisamente un daño, y es por eso, Fabián, que tantas veces lo discutimos cuando hablamos de la ley de responsabilidad de Estado, bueno, el año próximo van a ser 10 años, cuando vimos que sí había que eliminar o por lo menos impedir los daños punitivos, pero nada dice la ley respecto de la acción de prevención. Y quizás ahí tendríamos que empezar a hurgar un poco, ¿no? ¿Cómo es posible la aplicación analógica de la acción de prevención del 1710, 1711, 1712, que es una acción autónoma que no requiere precisamente ser instrumental o ser accesoria de otras, y justamente el objeto es la prevención del daño? Y me parece que por esa línea también estabas vos, Luciano, ¿no? Un poco hablando de la tutela inhibitoria. Yo creo que por ahí habría que ver, y particularmente creo que hay todo un ámbito de desarrollo que puede tener la acción de prevención en el ámbito del derecho administrativo, de los particulares frente al Estado en algunos casos, pero también a veces del Estado cuando a veces lo puede tutelar por sí mismo o cuando no puede ejercer la tutela declarativa y ejecutiva, bueno, recurrir a sede judicial. Pero me parece que ahí hay algo que quizás en algún momento en estos foros, Fabián, ¿no? se podría debatir
con exposición o no, pero debatir la posibilidad de la traslación de esta acción de prevención al ámbito del derecho público, derecho administrativo en particular. Nada más. Muchas gracias, Mauricio. Incorporamos en la acción de previsión al ya estado de incertidumbre que tenemos. Sí. Chicas, ¿qué tienen para decir ustedes? ¿Qué tiene para decir la gente? Joven. Más jóvenes somos todos. Ustedes son un poquito más jóvenes, nada más. No, es muy interesante lo que plantea Paula, la verdad. Sí, podría ser considerado un adelantamiento de sentencia. El problema es el efecto que puede tener ese adelantamiento respecto de los negocios, ¿no? Y lo que decíamos del doble efecto. Puede ser bueno para unos como bueno para otros. Cuando te referías a los negocios, En este caso, como son online. A los juegos o a la venta de frutas y Claro, verduras. porque te frena un mercado Claro, local. claro. Claro. Así la falta de frena el negocio, tanto la falta de inspección como el abuso de inspección, que suele pasar en el sur sobre todo, que los municipios se exceden en sus funciones de inspección y contrariando la jurisprudencia de la Corte y también la división de facultades que hay de competencias, se arrogan inspecciones que ya se pagaron, ya se hicieron, teniendo una traba también al comercio interjurisdiccional. Por eso es tan importante, me parece, este elemento de ponderar, ¿no? O sea, ponderar las consecuencias, imaginarse hipotéticamente qué pasa si concedo y si no concedo. Claro. Por ejemplo, bueno, es por eso muy importante en el capítulo del informe previo, donde el Estado Nacional o la autoridad pública tiene que explicar cuál es el interés público involucrado, o el tercero, porque a veces se lo cita, bueno, eso ahí se tiene que acreditar, o sea, tanto tiene que acreditar el perjuicio, el actor, pero también tiene que acreditar, porque normalmente eso sí suele venir flojo, cuando por ejemplo, o sea, a veces se hacen, por ejemplo, algunos tributos que han sido muy controvertidos, los organismos fiscales de Secretaría de Hacienda ha hecho unos análisis extraordinarios del impacto que podía tener la concesión generalizada de medidas cautelares en la ejecución presupuestaria. Lo que pasa es que después no se incorpora en el expediente. Entonces, bueno, me parece importante que eso se exija, digamos, que las invocaciones o las alegaciones de afectación se acrediten. Ahora, ahí me parece importante, algunas cosas es necesario acreditar, y algunas cosas se presumen, y algunas cosas se pueden presumir, y algunas cosas surgen, algunas son públicas y notorias. Entonces, me parece importante esto, pero algunas cosas son públicas y notorias. Entonces, que no hay reservas en el Banco Central es algo que no es necesario acreditar, porque hay un problema de reservas en el Banco Central. Ahora, eso podemos decir. Ahora, el impacto que tiene el pago, el giro de divisas de un importador de un monto, bueno, el tema es la generalización de ese tema. ¿Cuántos son los importadores que están en las mismas características, que tienen las mismas condiciones? A los efectos de evaluar ese impacto, lo tiene que acreditar cuando dice que afecta. Bueno, afecta. Algunas cosas las podemos decir que se pueden tener por probadas o se pueden, pero otras cosas habrá que acreditar, ¿no? Me parece eso sí, me parece importante, y en eso creo que se puede siempre mejorar las postulaciones y las oposiciones, yo creo, para que este contexto de incertidumbre sea un poquito
que la decisión sea un poquito más rigurosa. Lo que pasa es que las partes tienen que incorporar. No hay incentivo para incorporar. Las partes incorporan toda la información que se les... Ahora, si se concede la cautelar hasta que acredite, bueno, a lo mejor se empiezan a modificar los incentivos. O si se deniega hasta que se acredite. Yo creo que, como estas medidas no causan estado, se pueden creativamente pensar en Ahí, perdón, sumando algo de lo que decía esta, a veces, desde el punto de vista de los privados, es muy difícil acreditar cierto peligro que uno tiene certeza de que un perjuicio que va a existir económico, por ejemplo, pensando en esta previsión de ciertas actividades que realizan las compañías, muchas veces se pueden acompañar, no sé, informes económicos y demás, pero muchas veces esos propios informes son proyecciones y supuestos que se me ocurre pensar con la incertidumbre económica que hay, cuando uno tiene que proyectar cuál es el impacto que una previsión de realizar una actividad puede tener en la compañía, con este contexto económico que es incierto para todos, digamos, pues a veces, por más que haya buena voluntad o diligencia, si te quiere, parte de la compañía, intentar acreditar lo mejor posible esos perjuicios, no siempre, digamos, Es cierto, hay dificultades. La realidad tiene esa complejidad complejidad, que a veces no es fácil acreditar algunos contrafácticos, pero a veces se hacen intentos, se hacen aproximaciones, se hacen informes contables. Por ejemplo, hay un concepto de flujo de caja indisponible. Bueno, el concepto de flujo de caja indisponible, es decir, que si la empresa paga este tributo, no quiere decir que hay riesgo de insolvencia, pero si paga esto, se pone en riesgo la continuidad del pago a proveedores, del plan general de negocios. Bueno, pero eso se puede poner, lo que pasa es que es necesario hacer algún intento, ¿no? A veces no se hace ningún intento, pero bueno, de ninguno a la acreditación de la certeza absoluta, puede haber algunos intermedios, ¿no? Sí, y por lo menos lo que se ve en la práctica es que esta falencia suele ocurrir de ambos lados, tanto del actor que pide la cautelar como del propio Estado, Claro. que dice razones de interés público y no, Claro. no explicita por eso. No dice, uno a veces se dice, esta presentación podría ser de cualquier expediente, ¿no? Porque dice de interés público, bueno, pero concretamente, ¿cuál es la magnitud, la probabilidad de ocurrencia? Y bueno, la probabilidad es un número que es un porcentaje. ¿Cuál la probabilidad de lluvia? No, ¿cómo decir? Bueno, ¿cómo no va a poder decir? El martes hubo una probabilidad de precipitaciones y a las 8 de la noche, que yo tenía una actividad al aire libre, no se pudo hacer porque llovía. Estaba anunciado probabilidad. Bueno, no, pero no es infalible. No, pero si hay una actividad al aire libre el martes a las 8 de la noche, es probable que llueva, y llovió. Y era más probable que llueva que no llueva, ¿no? Bueno, las medidas cautelares son probabilísticas. Y entonces todos sus recaudos son probabilísticos. Pero yo puedo acreditar una tasa o un escenario con este escenario, ¿no? Puedo decir escenario, puedo, ¿no? No, las empresas, pero es difícil. Es costoso, Es costoso. por ahí es costoso, difícil, y habrá casos que no debe ser posible. Y entonces, bueno, hay indicios serios y graves. Bueno, cuando la ley habla de indicio, bueno, y el indicio tiene que apoyarse en prueba primero. Y tiene que ser serio para hablar de valoración racional de la prueba. Bueno, eso está en la ley. El indicio no es plena prueba, es indicio. Que para que sea jurídicamente relevante tiene que ser serio, concordante, y tiene que ser varios, pero tiene que estar apoyado en alguna prueba, no otra, que no sea de indicio, ¿no? Otra pregunta.
Si pasás a donde estabas con... acá está. Las pretensiones. No, la anterior, la de la tutela anticipatoria. No, la que le sigue, a ver. Pretensiones, contenido de la... Bueno, no me acuerdo. Era la que... El listado. Ah, ¿el listado? Sí, Acá, en las de la corte. la corte. Ahora lo hay. Ahí está. Esa. Por ejemplo, las que vos habías mencionado, ¿no? Restablecer a un empleado en su puesto, a un militar que dejaron. La instalación de un trabajador, por ejemplo. A mí me cuesta mucho pensar que eso es una tutela anticipada. Para mí sería un típico ejemplo de suspensión de efectos del acto administrativo. Porque si uno parte de la lógica de que suspender cautelarmente un acto administrativo que deja cesante o te baja de un registro o lo que fuera, es anticipatoria, siempre la suspensión de efectos del acto administrativo va a ser anticipatoria. Y entonces no procedería casi nunca. Sí, sí, ese me parece un buen punto. Una es temporal, además. Sí, La otra es definitiva. sí. De hecho, esta observación es correcta y yo creo que responde a la dispersión terminológica. Igual puede haber casos, que ahora sí lo podemos ver, pero sí entiendo el punto. El principio es la ejecutoriedad, pero hay un montón de normas que prevén que el acto no se puede ejecutar hasta que esté firme. Entonces, en esos casos ha habido planteos de pretensión de vía de hecho, de cesación de vía de hecho, porque la administración quería ejecutar una multa antes que esté firme, cuando la ley exigía. Entonces, la cautelar ahí no era suspensión de los efectos del acto. La cautelar, en realidad, era cesación de vía de hecho y se resolvió con arreglo al recaudo del artículo 15, porque ahí querían ejecutarle la multa cuando, y hay algunos regímenes, prefecturas, multa de prefectura, bueno. Ambientales también. Ambientales. Bueno, ahí sería un supuesto, no sé si coincidís, de un acto que se suspende. Pero por el recurso que pierde la ejecutoriedad. Pero yo pienso que dejaste un trabajador cesante. Sí. Diste de baja a un contratista del registro de obra pública y a otro del registro de proveedores del Estado, de lo que fuera. Cuando vos pedís una medida cautelar, lo que estás pidiendo ahí es que se suspendan los efectos deseados. Sí. Sí. Eso no lo veo que se anticipa. Sí, de hecho, bueno, yo creo recordar, no sé si Patricio me hizo en una oportunidad una observación parecida. De todos modos, y eso iría en ese razonamiento, iría en la línea de que esa es importante, es muy importante la distinción, porque ese argumento implicaría que esa medida cautelar se rige Exactamente por el artículo 13 y no por el artículo 14. Yo lo que en ese momento quise argumentar con Patricio en un planteo parecido era que el artículo es sobre los efectos innovativos que puede tener. no es innovativo. A ver, sobre los efectos innovativos que puede tener, porque dice el 14 que cuando tiene efecto innovativo, a ver, pensémoslo juntos. Para mí, la suspensión de los efectos del acto no hay que encuadrarla en ninguna categoría de las clásicas, ni innovativa, ni no innovar, ni positiva, ni nada. De hecho, en la ley está regulado un artículo específico, distinto de todas las otras medidas cautelares. El problema que, digo, a veces, pero decime si me equivoco, ¿no? Y lo veo mucho en el foro, es que te identifican la suspensión con la anticipada o que coincide con el objeto. Sí. Y entonces te aplican los requisitos más estrictos para rechazarlo. Claro. Pero el problema no es que te la rechacen. Lo que estoy diciendo es que me parece que conceptualmente es una medida distinta, que tiene una especificidad propia, una naturaleza propia, que no hay que encuadrarla. Sí. Sí. Lo que pasa es que en ese caso, vos lees el acto y lo que vos pedís la suspensión de los efectos. ¿Qué efecto tiene la suspensión?
retrotraer todo al momento. O sea, vos planteás que la suspensión tendría Claro. un efecto retroactivo. Eso- Entonces, en ese caso sí no sería talante positivo. Exacto. Claro, porque yo entiendo, ponele que yo tengo el acto que me dejó cesante. Si yo pido la suspensión de los efectos, yo lo pienso así, ¿no? La administración digo, bueno, este acto no tiene ejecutoriedad, lo frené. Ahora, pero para reinstalar, yo le tengo que pedir al Estado que haga algo, entonces ahí me lo encajaría por la medida positiva. Pero no tenés que pedir que haga algo, porque Por eso, o sea, en el planteo que vos decís sí tiene lógica porque vos entendés que la suspensión de los efectos retrotraería la situación. Porque es un efecto de la nulidad, lo que vos dirías. Si está íncito en la nulidad, volver las cosas al estado es una anterior. actividad temporaria, si querés. Provisoriamente, vuelve a las casas, pero por el efecto de la nulidad, no por el efecto de la medida cautelar. Ese sería, yo creo, el argumento. Es cierto. Ahora, me parece, para seguir pensándolo, por lo pronto, la Corte lo incluye dentro de las medidas innovativas. Sí. Y muchos del foro también dicen que coincide con el objeto. Y coincide con... Ahora, por eso yo decía que es cierto que en el foro contencioso nosotros estamos acostumbrados a que la pretensión el objeto cautelar coincida con el objeto. Ese es porque... ¿Por qué? Porque justamente por la ejecutoria del acto. Entonces siempre necesitamos desplazar derechos. Se desplazan los derechos, se cambian, están en un lado y hay que pasarlos al otro. Hay que distribuir las cargas, hay que modificar la distribución de cargas. La ley, digamos, el principio general es que es ejecutorio, y bueno, el problema es que ya se ejecuta, normalmente viene el acto ejecutado, normalmente. Hay que volver las cosas a la ley. ¿Qué título jurídico es el statu quo? Para habilitar a un examen más riguroso. Porque uno puede decir, la anticipación, porque los procedistas distinguen tutela anticipada de medida innovativa. Lo quieren distinguir con claridad. Creo que algunos dicen, bueno, lo que pasa es que el carácter innovativo de la medida se refiere al objeto material de la pretensión, o, ¿cómo se llama? Al bien de la vida. En cambio, lo anticipatorio puede tener más que ver con el objeto inmediato de la pretensión. Bueno, pero se han dicho un montón de clasificaciones, ¿no? Y de definiciones, pero me parece el statu quo, si es un título jurídico para justificar más rigor, bueno, por ejemplo, doy un ejemplo para ver si puede ser un título jurídico. Cuando un juez quisiera modificar, por supuesto que una medida cautelar puede favorecer o modificar los términos de una negociación. Entonces, y ahí el statu quo marca unos términos de equilibrio en una negociación. Una medida cautelar modifica esos términos. Bueno, para justificar una intervención judicial, digamos, donde se cambien las cargas, ¿no? Bueno, tiene que haber algún motivo. Tiene que el juez tener un motivo para modificar unas cargas y que en una negociación, por ejemplo, en un contrato administrativo, cuando se obtiene una medida cautelar, o entre particulares, sobre todo, ¿no? Entonces, y eso es statu quo. El statu quo es lo que hay. Este es el equilibrio de fuerzas. Las partes van a querer modificar ese equilibrio para una negociación. No sé, estoy tratando de pensar. A mí me parece el statu quo es un título débil en favor de tu argumento. Y su calificación como medida innovativa, digamos. Si ya se cumplió, es innovativa, y entonces, si está en la casa, hay que reinstalarlo, es innovativo. Ahora,
el hecho de que sea Esa anticipa. es la tesis de Fabián, la que vos tenés escrita, ¿no? Que hay que ponerse desde el lugar del particular y si se supone que el hecho ya se consumó, es innovativa, si el hecho no se consumó, no es innovativa. Sí. Alonso, dije tu tesis, pero es así. Sí. Pero bueno, además de eso, que ya es, yo creo que ya es y que, digamos, tendría, digamos, aval jurisprudencial, digamos, al menos, bueno, lo cierto es que, que anticipa el objeto del proceso. O sea, primero se dicta la sentencia, digamos, proceso monitorio, primero se dicta la sentencia y después el proceso. No estamos diciendo esto, pero el orden del proceso es primero el proceso y después la sentencia. Para modificar eso, hay que cumplir recaudos más rigurosos. Acá se pasa eso. Primero se reinstala, decíamos el caso del docente. Vamos a verlo en un caso. El docente se le está imputando abuso. Bueno, mientras tanto, ¿da clase o no da clase? El colectivero, sí, mientras tanto, mientras resolvemos, ¿le damos el colectivo para que lleve a los chicos porque ya cumplió la pena o no se la damos? Pero es distinto el del colectivero, A porque ver. ahí hay un acto denegatorio y vos no buscás la suspensión de los efectos del acto. Porque no te sirve de nada. Correcto. El de colectivero no sería un ejemplo. Contra el acto denegatorio. Sería Positivo. Ese es positivo. Si querés permitirle manejar. y el ejemplo de reinstalación. Para mí el de reinstalación es suspensión de los efectos del acto. No es ni innovativa ni no innovar, es una categoría distinta. Regulada distinta en la ley. Tiene sus propios requisitos. Fíjate que después habla de la innovar, de la positiva. Claro, la pretensión de suspensión de efectos del acto en un caso de sanción, en el caso de la sanción disciplinaria, es un acto de gravamen. O sea, para distinguirlo, por eso me parece, para argumentar en tu favor, es una pretensión distinta. La primera es distinta de la segunda, y eso afectaría. Bueno, me parece un buen punto para seguir pensando. Me parece un buen punto para seguir reflexionando, y es determinante la diferencia. Bueno, ¿alguno quiere hacer alguna formulación más, alguna pregunta, alguna acotación? Está Bárbara. ¿Cómo andan, chicas? Hola, ¿cómo están? Saludos por allá. Hola Luciano, Pablo, Fabián. ¿Qué tal? Buenas. Bárbara, ¿cómo estás? Tarde, buenas noches. Si no hay más preguntas, una oportunidad muy interesante charla. Y siempre queda abierto, sin dudas, este tema, porque este por sí es un tema siempre abierto. Así que bueno, de las cautelares y un tema, como decíamos antes, de mucha practicidad y de mucha claridad. ¿Verdad? Esa invitación a seguir pensando, doblemente vale. Bueno, muchas gracias a todos y a Fabián por la invitación. Así que bueno, no, me parece muy interesante el video para seguir pensando